complace mucho tenerlos a todos aquí. Nos parece que son temas que pues, desafortunadamente muchas veces el médico general no tiene pues como muchas herramientas para tener el abordaje de estos pacientes. Entonces, de verdad nos parece pues como muy importante que dé una actualización pues en cuanto a esto. Hoy les voy a hablar de la otitis media. La otitis media es una enfermedad supremamente común que vamos a ver todos los días en la consulta diaria, tanto en consulta como en urgencias. Entonces, es importante pues recalcar algunas cosas. Primero, quería mostrarles esta imagen como para tener un contexto de la ubicación del oído medio, del oído interno. Tenemos ese es un corte donde vemos el conducto, la membrana timpánica, vemos el oído medio y esta sería la trompa. Podemos observar entonces que es una pequeña cavidad que por contigüidad está cerca entonces de muchas estructuras bastante importantes, como es el caso de la fosa media. Vean que la distancia aquí es muy pequeña, entonces infecciones severas a este nivel pues pueden tener una extensión intracraneal. El nervio facial va pasando a este nivel, también puede afectarse por una infección en el oído medio. Y tenemos aquí hacia adelante estaría la articulación temporomandibular. Por su contigüidad tenemos entonces que muchas veces el paciente puede consultar por una otalgia y en realidad el problema no es de oído, sino que tenemos un problema a nivel de la articulación temporomandibular. Cuando hablamos de otitis media, el término nos está hablando de un proceso inflamatorio del oído medio, pero si nosotros no le ponemos un apellido a ese diagnóstico, no vamos entonces a estar hablando de la etiología o la patogénesis, que puede o no estar acompañado de infección. No, el término otitis media no quiere decir que haya una infección en el oído. La clasificación, tenemos entonces que podemos tener un paciente con una otitis media aguda, otitis media aguda recurrente, una otitis media efusiva, secretora, es lo mismo, y las otitis medias crónicas. Hay varios factores comunes para todas estas entidades. Hay tres pilares problema que podemos encontrar pues, en estos pacientes. El primero y el más importante es la función de la trompa de Eustaquio. Cuando esa trompa no funciona bien, va a llevar a que haya pues, problemas dentro de la cavidad timpánica, ya que a través de la trompa vamos a tener la ventilación. Y si no hay una buena ventilación, pues entonces van a desencadenarse una serie de problemas en el oído medio. Procesos inflamatorios y deficiencias inmunes en algunos pacientes que también son pilares pues, importantes que hay que tener en cuenta. Hablemos primero de la función de la trompa de Eustaquio. Tenemos que es una estructura pequeña que nos va a estar comunicando la nasofaringe con el oído medio, y a través de ella vamos a tener la ventilación del oído medio, además del equilibrio de las presiones, la presión atmosférica con la presión la parte del oído medio, que nos va a ayudar entonces también a reponer el oxígeno perdido. Además de esto, también tiene una función protectora en cuanto a la presión sonora y de secreciones. Y el moco que normalmente se produce aquí en la parte media del oído debe drenar también por la trompa. Entonces, así mismo como ventila, así mismo también tiene que tener una función de drenaje. Hay características anatómicas en cuanto a la edad en los niños y en los adultos que van a favorecer a que los niños aproximadamente hasta los 7 años tengan una disfunción tubárica que es fisiológica. La trompa en los niños, como podemos ver aquí, tenemos que es una estructura que es más cortica, está más horizontal que la del adulto, es más delgada, y todo esto va a favorecer que las bacterias y la flora que se encuentra aquí en la nasofaringe pueda ascender más fácil al oído medio. Además, tenemos que la consistencia de la trompa en los niños es mucho más flexible,
es más colapsable, entonces también eso les va a generar dificultad para la ventilación. En cuanto a la parte de los factores inflamatorios, es un área que es multifactorial. Tenemos cuadros alérgicos, como es el caso de la rinitis, muy frecuente en nuestro medio, que va a llevar a que haya un proceso inflamatorio tanto de la mucosa nasal como de la mucosa que está recubriendo la trompa, y eso va a llevar a que haya un proceso de inflamación y disminución de la luz, por el cual entonces se va a dificultar el drenaje de secreciones y la ventilación. Las infecciones, en primer lugar los virus. Se sabe que los virus van a generar un proceso inflamatorio y van a favorecer a que las bacterias tengan como un camino más fácil que recorrer para llegar hasta la parte del oído medio. Sinusitis, adenoiditis, todos estos procesos infecciosos respiratorios superiores van a quedar entonces por contigüidad. Se va a crear una facilidad para que en el oído medio pueda convertirse entonces como en un reservorio o en un sitio al que las bacterias fácilmente puedan acceder. Otro punto es el reflujo gastroesofágico. Se sabe que hay pacientes que tienen reflujos severos, incluso hay reflujos que no son tan sintomáticos, pero se ha demostrado que el ácido puede subir hasta la nasofaringe y causar una alteración de la flora bacteriana y favorecer entonces a la proliferación de otras bacterias. Factores de riesgo. Esto es para todos los tipos de otitis. Es común. Entonces, en cuanto a los intrínsecos, sabemos entonces que la edad, ya lo había mencionado, los niños pequeños hasta los 7 años, no se sabe por qué tienen más tendencia a tener problemas de oído los niños que las niñas. La atopia, las deficiencias inmunes. Acá tenemos un grupo importante que son los pacientes que tienen anomalías palatinas o craneofaciales. Se sabe que estos pacientes tienen alteración en la inserción del músculo que abre la trompa. Entonces estas personas son pacientes que van a tener otitis muy frecuentemente o otitis recurrentes y pueden llegar a ser otitis crónicas. Ya en los extrínsecos, entonces el clima, las infecciones respiratorias superiores, las guarderías, pues, que son un poco de microorganismos, y la exposición al cigarrillo y el tetero. La exposición al cigarrillo porque se altera la función ciliar, la función de barrido, y el biberón por la presión negativa que se hace dentro del oído medio. Bueno, entonces ya cuando hablamos del término de otitis media aguda, es cuando hablamos de un proceso de inflamación del oído medio a consecuencia de un proceso infeccioso, donde ya se va a acompañar de una serie de síntomas generales como de la fiebre, la otalgia, la irritabilidad. Es un niño que está bastante sintomático. Es un diagnóstico supremamente frecuente y una causa muy frecuente de formulación de antibiótico. Sabemos que el 80% de las otitis medias agudas se resuelven sin tratamiento antibiótico en un lapso de 3 días. Vamos a ver entonces enseguida por qué mandamos antibióticos. El pico es entre los 6 y los 18 meses de edad y la gran mayoría de los niños pueden tener episodios de otitis en sus primeros 3 años de vida. En la microbiología tenemos el neumococo en primer lugar, el Haemophilus influenza, que está también muy cercano en porcentaje al neumococo, la Moraxella catarrhalis y el menor porcentaje de Staphylococcus aureus. Estas serían las infecciones bacterianas, pero principalmente están los virus, ocupan el primer lugar. ¿Qué es lo que ocurre entonces en la parte media del oído? Inicialmente puede favorecerse por una infección viral todo ese cuadro de edema que va a llevar a que haya una obstrucción de la trompa de Eustaquio, y esto va a generar que se empiecen a acumular una serie de secreciones, y esas secreciones se convierten como en un caldo de cultivo para las bacterias. Llegan las bacterias, ya empiezan a hacer todo ese crecimiento bacteriano, ese proceso inflamatorio, y aquí podemos ver una membrana timpánica completamente abombada que nos habla de que hay mucho líquido en el oído medio. El diagnóstico de la otitis media aguda lo hacemos entonces por historia clínica y por el examen físico. El paciente puede consultar con otalgia, con fiebre, con cefalea, irritabilidad,
Es un problema que da muchos síntomas en general y el niño se encuentra realmente irritable. La membrana timpánica la podemos ver con diferentes características, la podemos ver rosada o rojo intenso, como la vemos acá. Podemos ver el nivel líquido en el oído medio con burbujas o simplemente abombada. Si nos queda la duda si hay líquido, no podemos hacer una neumatoscopia. Al insuflar con la perita vemos que la membrana no se mueve, entonces eso nos habla de que hay líquido en el oído medio. Y se pierde la luminosidad. El cono luminoso aquí no lo alcanzamos a ver adecuadamente. Resolución espontánea, tenemos entonces que son en porcentajes en realidad bastante altos. Entonces decimos, si se resuelven espontáneamente, pues entonces ¿para qué le vamos a dar antibiótico a una otitis media aguda? Los antibióticos se sabe entonces que nos ayudan a prevenir las complicaciones, se trata de erradicar las bacterias y trata de disminuir el tiempo de evolución de la enfermedad. Sin embargo, pues igual a todos los niños no le vamos a dar antibiótico, debemos clasificar al paciente y mirar qué paciente tiene en realidad un riesgo de complicación, ya sea por su estado físico o ya sea también por su edad. Si son niños muy pequeños, bebés menores de 6 meses, hay que entrar con antibiótico. Si es un niño entre 6 meses y 2 años y vemos que es un cuadro severo, que es un niño que está comprometido, que tiene mucha fiebre, que está muy sintomático, es mejor cubrirlo con antibiótico. Si ya es un niño mayor de 2 años en el cual le vemos la membrana como rosadita, tiene su cuadro gripal, pero no estamos absolutamente seguros de que haya un proceso bacteriano, a ese paciente lo podríamos observar y hacerle pues un seguimiento y no necesariamente mandarle antibiótico. Hay algunos factores de riesgo para resistencia antibiótica, como la toma previa de antibióticos, betalactámicos a bajas dosis prolongadas, los menores de 2 años y la asistencia a guarderías, porque sabemos pues toda la contaminación que también pueden tener con otros niños. Tratamiento, sigue siendo primera línea la amoxicilina. Iniciamos de entrada una dosis de 90 miligramos kilo día, se puede dividir en 2 dosis. Hay posibilidad de empezar también a 50 miligramos kilo día, pero pues hay algunas cepas que tienen resistencia, entonces ante la duda pues es conveniente empezar con los 90 y no hay ningún problema. Alternativas para pacientes alérgicos a la penicilina, tendríamos las cefalosporinas de segunda o también tendríamos la ceftriaxona, pero ya pues en casos más severos. En algunos pacientes la amoxicilina clavulanate estaría de primera línea, teniendo en cuenta pues como las características. Si es un paciente que tiene una alergia severa a la penicilina y a sus derivados, ya tenemos entonces que trabajar con los macrólidos. Entonces tenemos estas opciones, preferiblemente la claritromicina tiene un mejor cubrimiento, se puede utilizar también la clindamicina y la eritromicina en algunos textos la mencionan, pero pues en realidad no está como muy indicada, tiene una resistencia importante y es mal tolerada por el paciente. Si el paciente no mejora su otalgia, sigue con fiebre o torrea después de 48-72 horas de tratamiento, entonces ahí está indicado pasar a una segunda línea de tratamiento. Entonces vamos a cambiar el antibiótico, pasar a una amoxicilina clavulanato y en pacientes alérgicos a la penicilina, si tenemos que los síntomas persisten a pesar de los macrólidos, podríamos utilizar la clindamicina o ya subirnos pues a una ceftriaxona, en tal caso pues que el paciente lo veamos muy comprometido. La otitis media fusiva es otra de las presentaciones que podemos encontrar entonces en las afecciones de los oídos. Cuando vemos una otitis media efusiva estamos hablando de líquido en el oído medio, pero sin síntomas de infección. Es un paciente que también va a tener los mismos como factores de riesgo, todo va a derivar pues a lo que es la parte de la obstrucción de la trompa, una mala ventilación, una presión negativa que va a llevar a que haya un acúmulo de secreciones y el paciente va a consultar principalmente por una hipoacusia. La otitis media efusiva es la causa más importante de hipoacusia en los niños
Y tenemos que saber que muchas veces obviamente el niño no va a decir que no oye bien, sino que simplemente la profesora le dice a la madre que el niño no pone atención, o que hay un problema de audición, o lo llaman y el niño no voltea, o hay que repetirle las cosas. Entonces hay que poner atención, revisar los oídos y mirar si es que hay líquido allí acumulado. Pueden presentarse también con alteraciones del lenguaje y del aprendizaje. Obviamente, si el niño no escucha bien, pues no va a tener un desarrollo del lenguaje adecuado. Sensación de oído tapado y en menor proporción por vértigo y tinnitus. Podemos encontrar varias características en la membrana timpánica. Podemos ver como un color blanco detrás, un color amarillo. Ojalá pues todas las veces se vieran así. Muchas veces pues obviamente simplemente alcanzo a ver es como una sombrita detrás, o a veces se ven ciertas burbujitas que le indican a uno que hay líquido detrás. Incluso la membrana se puede ver un poco retraída. Son cambios muy sutiles que hay que aprender a mirar. Vamos a encontrarnos con un paciente que tiene una hipoacusia conductiva de una intensidad variable, pues de qué tan afectado esté. Y algo muy importante es interrogar a la madre del niño si ese paciente tuvo o no tuvo un cuadro de otitis media aguda reciente. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay una otitis media aguda hay líquido dentro del oído medio y ese líquido puede durar hasta 3 meses en reabsorberse. Entonces, si el niño consulta a los 2 meses, lo revisamos y vemos que hay líquido, pues no tendríamos que entrar pues a darle un tratamiento completo, sino que el niño está en un proceso de resolución de un cuadro de otitis media aguda que tuvo hace cierto tiempo. Entonces, es muy importante la parte del interrogatorio. El tratamiento de la otitis media efusiva va dirigido entonces ¿a qué? A que el niño mejore su audición, a que el niño no vaya a presentar alteraciones o retraso en el desarrollo del lenguaje. Tenemos que tener en cuenta estos pacientes que son de alto riesgo. Es un paciente que de por sí ya tiene una hipoacusia de base, un niño que tiene malformaciones craneofaciales que sabemos que va a seguir haciendo otitis. Pacientes con déficit visuales, porque pues si tiene un déficit visual y fuera de eso tiene un déficit auditivo, pues obviamente la calidad de vida va a ser mucho menor. Paladar hendido, desórdenes en el desarrollo y el retraso del lenguaje. El tratamiento, entonces, igualmente va a depender de qué tan afectado veamos el niño. El niño tiene retraso en el desarrollo del lenguaje o no lo tiene. El niño tiene afectado un oído o los dos. Eso nos puede dar entonces como una pauta de qué tanto tiempo vamos a esperar a que el niño resuelva su cuadro solito o si le vamos a ayudar también con medicamentos. A pesar de que hay estudios pues, de que dicen que los esteroides nasales a largo plazo no tienen pues, como mucho efecto en la resolución y los antibióticos tampoco, de todas maneras pues en eso tenemos que mirar el contexto del paciente. Si es un paciente que es alérgico, que tiene un proceso inflamatorio, estos medicamentos muchas veces sí nos sirven a disminuir el edema para que el líquido pueda drenarse mucho más fácil. Hay algunos pacientes que entran entonces en un ciclo de repetición y repetición de sus cuadros de otitis. Definimos como otitis media aguda recurrente al paciente que tiene 3 episodios o más bien documentados en 6 meses o 4 en un año. Generalmente los pacientes entre más chiquitos empiezan a hacer las otitis, más riesgo tienen de meterse en ese ciclo de recurrencia. La otitis media aguda recurrente se presenta casi en el 15 al 25% de los pacientes, los mismos factores de riesgo comunes a la media aguda y a la efusiva. Es muy importante cuando tenemos estos pacientes intervenir de manera pues preventiva y educar a los padres sobre estos mismos factores de riesgo, porque pues no solamente con medicamentos, sino que tenemos entonces como que manejar el paciente de una manera integral para tratar de disminuir entonces esos riesgos que están llevando a que el paciente no salga de ese ciclo de infección. Una de las estrategias es la vacunación. Entonces, ¿lo vacuno o no lo vacuno? Se ha visto que la vacuna del neumococo sí ayuda a disminuir por lo menos la incidencia de otitis media aguda de las cepas que son más agresivas.
Obviamente le van a seguir dando otitis por otras cepas, pero se ha visto que las cepas que no están incluidas en la vacuna no dan cuadros tan severos como las que se están protegiendo. A diferencia del hemófilos influenza, que sabemos que este del hemófilos es no tipificable, entonces no ha tenido efecto sobre la prevalencia de la otitis media. ¿Qué pacientes con otitis pueden necesitar entonces unos tubos de ventilación? ¿Para qué son los tubos de ventilación? Son unos dispositivos muy pequeños que colocamos en la membrana timpánica que nos va a ayudar a que esa función que la trompa no está ejerciendo, entonces se ejerza hacia el exterior, la parte de la ventilación y el drenaje de secreciones. Se colocan en la membrana timpánica, duran más o menos entre 6 meses a 1 año, es como el promedio. La membrana lo va expulsando ella solita y es un tiempo en el que el niño va a tener entonces una ayuda para tener una buena ventilación de su oído. En la otitis media aguda, casos muy severos con muchísimo dolor. En la efusiva, para mejorar la audición y prevenir los daños irreversibles. En la otitis media aguda recurrente, para tratar de disminuir la recurrencia y la intensidad de los síntomas. Es muy importante tener en cuenta que el hecho de que el niño tenga tubos no quiere decir que nunca jamás en la vida le vaya a dar otitis. O sea, le puede dar su otitis, pero le va a dar con menos dolor, le va a dar con menos intensidad y el moco va a drenar por el tubo. Entonces no es de preocuparse si un niño que tiene tubos consulta por una otorrea, si le dio un cuadro de una otitis media aguda y se maneja como tal, simplemente el tubito le está ayudando a que drene por ahí. Y por último, la otitis media crónica supurativa ya es un paciente el cual no pudo salir de ese ciclo de recurrencia y ya ese oído tiene unas secuelas importantes y una afección por esas infecciones recurrentes. Podemos ver muchas cosas, oídos de diferentes maneras por cuadros crónicos. Podemos ver oídos perforados con masas en su interior, se llama un colesteatoma, que es un tumor benigno que se forma por esa misma descamación epitelial. A pesar de que es algo benigno, causa una destrucción importante del oído. Podemos ver una perforación con una membrana cicatrizada, o podemos ver un paciente que por una alteración tubárica crónica llega a esto. Esto es una otitis media adhesiva que fácilmente se puede confundir con una perforación timpánica. Esta es la membrana que está completamente retraída hacia el promontorio. Esto no es una perforación. Se va formando entonces todo ese proceso inflamatorio en mastoides de oído medio que va a llevar entonces a que veamos estas imágenes. Estos pacientes van a consultar entonces es por otorrea. Otorrea, el oído le supura, no le duele, pero le supura y le duele mal. Estas otitis medias crónicas se pueden dar como otitis media recurrente o con un paciente que tuvo un trauma, tuvo una perforación que no se resolvió y se empezó a dar esos cuadros de infecciones recurrentes, o muy raro a causa pues, de unos tubos de ventilación. Esto es supremamente extraño. Ya hay otras bacterias aquí implicadas, ya está la pseudomonas, el estafilococo, la klebsiella, y ya es una infección entonces que puede ser polimicrobiana y donde tenemos que tener en cuenta los anaerobios. Factores de riesgo son los mismos pues en común a todas las otitis, pero el paciente, como les decía ahorita, va a consultar por una otorrea, por pérdida auditiva, pero el paciente dice, no, a mí no me duele, pero tengo un problema de oído de toda la vida. Al examen físico, muchas cosas diferentes podemos encontrar. Vemos una anatomía muy alterada, muy diferente a lo que esperaríamos pues, de un oído sano, una membrana cicatrizada con áreas de esclerosis, con masas, con perforación, o si lo encontramos pues, en un momento de una infección pues, activa, pues vamos a encontrarlo con otorrea. Son pacientes que necesitan entonces ya ayudas imagenológicas. Una tomografía, la tomografía puede ser simple, se solicita como una tomografía de oídos o de mastoides, es lo mismo, muy importante tener pruebas audiológicas. La resonancia la pedimos solamente cuando hay complicaciones, ya pues intracraneales, y las pruebas audiológicas siempre tenemos que saber el estado pues, auditivo del paciente. ¿Cómo se maneja una otitis media crónica? ¿Cuál es el abordaje que el médico en general le debe hacer? El paciente consulta por una otorrea, por una hipoacusia, entonces ustedes, la idea es que manejen el cuadro inicial, o sea, secar ese oído, que el paciente mejore esa molestia de la otorrea y ya después
con eso no es solamente suficiente, sino que hay que mirar entonces cuál es el problema de base y entonces para poder romper pues como ese círculo y que el oído no se siga deteriorando. Utilizamos los antibióticos tópicos, los que más utilizamos es la ciprofloxacina, unida con un esteroide. Eso nos ayuda mucho a limpiar, a secar, a disminuir el proceso inflamatorio, la limpieza del oído y controlar ese tejido de granulación. Si hay una cantidad de detritus, de residuos ahí, pues obviamente el antibiótico no va a poder ingresar a hacer su función. Estos pacientes generalmente los manejamos con antibiótico tópico, tienen mayor penetración en la mucosa, mayor penetración en ese líquido, en esa pus, que los antibióticos orales. ¿Cuándo vamos a pasar un antibiótico sistémico? Cuando definitivamente el paciente no mejoró, sigue con una autorrea intensa, a pesar de que ya lo hemos manejado con todas esas medidas generales y con el antibiótico tópico, y que ya tenga un compromiso pues, más sistémico. Finalmente, ese paciente va a requerir un manejo quirúrgico. Ese paciente requiere una mastoidectomía, es decir, mejorar la cavidad de ventilación, requiere cerrar esa perforación, entonces se hace una timpanoplastia, pero entonces ahí lo importante es, en el enfoque inicial, manejar la otorrea y remitir ese paciente bien remitido. ¿Cómo se remite bien remitido? Con las pruebas audiológicas, para que cuando ya llegue donde el especialista ya sea más fácil hacer pues como todo el abordaje, más rápido y que el paciente nos diga pues como en ese círculo de consultar con otorrea, vuelve, urgencias, vuelve y consulta. Finalmente, como les digo, ya el paciente pues de manejo de otorrino con manejo quirúrgico. La otitis se puede complicar, afortunadamente no es muy frecuente, pero puede haber complicaciones intratemporales como la petrocitis, la parálisis facial, la laberintitis, las fístulas laberínticas, o pueden haber complicaciones intracraneales como la trombosis del seno sigmoide, meningitis y abscesos. Esto sí es una mastoiditis, ¿cierto? Cuando hablamos de una mastoiditis, no es que el paciente le duele aquí. Cuando hablamos de una mastoiditis, es que es un paciente que tiene un edema, un eritema, calor, la orejita está levantada y puede haber drenaje incluso de material purulento si hay un absceso allí. Bueno, esto era todo lo que teníamos para contar.